Hola, mi nombre es Aldo Vilardi, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación voy a tratar un poco el tema de sistemas de administración de bases de datos para la clase de Ingeniería de Bases de Datos con el profesor Germán Niño Tovar. Los Database Management Systems o sistemas administradores de bases de datos hace referencia al conjunto de programas que se encarga del almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar datos. Nosotros en este video pues voy a hacer referencia a dos tipos de DBMS, que son los relacionales y los no SQL. Los DBMSRs o administradores de bases de datos relacionales se basan en el modelo cuyas relaciones y estructura principal es basada en el modelo relacional propuesto por Edgar Frankot. Esto quiere decir que trabaja con una tabla bidimensional compuesta por líneas y columnas. Las características de cada entidad están definidas por las columnas de las relaciones y son llamadas atributos. Las entidades características comunes son descritas en el mismo conjunto de atributos y forman parte de la misma relación. Cada línea en la terminología relacional se llama tupla. Representa una entidad que se pretende memorizar en la base de datos. Este es el modelo que actualmente es predominante en el uso de manejadores de bases de datos. Ejemplos de DBMSR, encontramos manejadores de bases de datos como SQL Server, Oracle, MySQL, entre otros. Las bases de datos no SQL trabajan una línea no relacional, o sea, diferente a lo que habíamos mencionado anteriormente. Significativamente difiere de la línea clásica del modelo relacional. No requiere esquemas fijos, evita las operaciones join y almacena los datos desnormalizado, y están diseñadas pues para ser escalables horizontalmente. Las bases de datos no SQL se pueden clasificar según su forma de almacenar los datos. Comprenden categorías como clase valor, las implementaciones Big Table, bases de datos documentales y bases de datos orientadas a grafos. Este tipo de bases de datos surgió a partir de la necesidad de proporcionar información procesada para grandes volúmenes de datos, donde tenían una estructura horizontal más o menos similar al carecimiento de la data o de la información en internet, y pues se consideraba más importante, por decirlo así, más importante el rendimiento y sus propiedades de tiempo real que la coherencia que presenta una base de datos, un motor de base de datos relacional al momento de manejar su estructura.
porque pues los motores dedican un poco más de procesamiento para para las búsquedas y para el almacenamiento de su información. Voy a hablar ahora del manejador de base de datos de Microsoft SQL Server. SQL Server es el sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. En su versión actual se basa en funciones críticas, proporcionando un rendimiento, una disponibilidad y una facilidad de uso para las aplicaciones importantes. SQL Server soporta transacciones, procedimientos almacenados, incluye un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML de manera gráfica, permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información de datos se aloja en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Permite administrar información de otros servidores de datos. Incluye una versión reducida del mismo motor de base de datos orientado a proyectos más pequeños, que es el SQL Server Express. El manejo de SQL lo hace mediante líneas de comando utilizando SQL CMD o SQL o PowerShell. Todo esto en el lenguaje Transact SQL, que es propiamente el lenguaje manejado por Microsoft SQL Server. Para desarrollar aplicaciones de 3 o más capas, incluye interfaces de acceso a varias plataformas de desarrollo. Entre ellas, y pues la más importante o a la que la más utilizada son .NET, disponible para diferentes sistemas operativos. Transact, que es el lenguaje como mencionaba hace un momento, integra funcionalidad que aporta fiabilidad y permite revelar información útil mediante el uso de análisis su uso y análisis y soluciones en Big Data. La arquitectura y herramientas comunes para entornos locales y la nube hacen posible que las infraestructuras de TI, de tecnologías de la información, puedan ser híbridas. El siguiente gestor de base de datos que voy a tratar en este video es MongoDB. A diferencia de SQL Server, es un motor de base de datos no SQL. MongoDB proviene de la palabra en inglés humongous, que significa gigantesco. Es un sistema de base de datos orientado a documentos, desarrollado bajo el concepto de software libre, que permite un desarrollo rápido y despliegue fácil. Además ofrece gran escalabilidad. Mongo nació con la empresa Tengen en 2007, cuando pretendían desarrollar un sistema similar a Google Apps Engine, y fue liberado en 2009 bajo la licencia AGPL. En 2011 se lanzó la versión 1.4 como versión estable para su uso en producción.
MongoDB actualmente es utilizado por diferentes empresas en la web como MTV, IGN, Foursquare, Craigslist, SAP, New York Times, Red Hat, GroupChart, Forbes, Justin TV, Telefónica, Ericsson, Springer, entre otras empresas. Es muy utilizado para el registro de eventos, comercio electrónico, juegos, aplicaciones móviles, datos operacionales en web, manejo de contenido, votaciones, registro de perfiles de usuarios, sesión de datos, desarrollo todo por su desarrollo iterativo y ágil. Y la producción de estadísticas en tiempo real que proporciona Mongo. Mongo fue desarrollado ante la necesidad de tener un administrador de base de datos horizontal que se adaptara mejor al almacenamiento de una información para la parte web. Pues como las aplicaciones de hoy en día son cada vez más orientadas a lo social, las web son interactivas, nacieron estos nuevos requerimientos para soportar Big Data. Las estrategias de desarrollo flexible para lo cual los motores de base de datos actuales pueden que no funcionen, o los motores relacionales no se adapten muy bien a este estilo, debido pues también al procesamiento que requieren. La tasa de acceso a la información de las aplicaciones web, así como la información producida en internet, está creciendo constantemente. Cuando una base de datos corre sobre un solo servidor, puede encontrarse con el problema del límite de escalamiento, pero pues MongoDB afortunadamente puede escalarse arreglando más servidores. No puede dejar varios servidores en arreglo para que se continúe funcionando con la misma base de datos. Se puede agregar tanta capacidad como se necesite. El desarrollo ágil y despliegue continuo han acelerado las vías de acceso a la información. Si el modelo de datos utilizado es inflexible, podría reducir el ritmo de desarrollo, pero pues Mongo incrementa la productividad modelando los datos en estructuras como documentos tipo JSON, o que él almacena y los describe como formato tipo BSON, habilitando esquemas dinámicos para evolucionar sin esfuerzo en la integración de datos y aplicaciones y sin duplicación. Cuando una base de datos cuando crece y necesita hardware complejo, o necesita uno hacer aumento de hardware en su servidor donde tiene ese motor y donde está almacenada toda su data, se deduce que no está realmente preparada para el trabajo en internet, el trabajo en la nube, debido a que pues el crecimiento es bastante grande, y mantiene dependencia pues en costos y administración también de data center. Mongo tiene una gran ventaja, que fue diseñado para trabajar con commodity servers.
entonces en ambientes virtualizados, entonces le permite a uno ahorrar dinero y ahorrar también o despreocuparse uno de la parte del mantenimiento de la infraestructura. Entonces finalmente, bueno, haciendo una analogía entre los manejadores de bases de datos SQL y los no SQL, vuelvo a hacer un hincapié entre los relacionales y los no SQL. Puedo determinar un poco la funcionalidad orientada de cada uno, ¿sí? No se dice que a pesar de que los SQL, los modelos, los motores de base de datos relacionales son un estándar impuesto como tal, que se viene trabajando hace muchísimos años y cuya estructura y arquitectura de diseño ha sido es buena en el sentido de la necesidad de almacenamiento y del acceso a la información. No, pues tampoco se debe descartar a los no SQL porque nacen como para cumplir una necesidad de almacenamiento de datos y acceso rápido a los mismos, para la nube o para internet. Entonces se puede decir que, bueno, SQL se desenvuelve más en aspectos como el educativo, ya que es importante conocer cómo estructurar la información, además de aportar gran conocimiento lógico a nosotros los estudiantes. Entonces no se debe descartar el conocer las bases de datos relacionales en el ambiente educativo, porque pues en el momento en que vaya uno a enfrentarse al mercado, actualmente todo está montado, la gran mayoría de bases de datos están montadas sobre manejadores de bases de datos SQL. Entonces es bastante importante en ese sentido. Para desarrollo web es bueno tratar de mantener una misma jerarquía de los datos que llegan de la nube, pero siempre y cuando la capacidad de concurrencia, almacenamiento y mantenimiento no sean de consideración, o no sean de dificultad y la información siempre sea consistente. Entonces no se está cerrando tampoco la banda de que no sirve, de que SQL ahora ya no sirve para la web. No, todo lo contrario. Es más, hay muchísimos sitios que actualmente están trabajando con SQL. Es más, en el momento en que uno va a hacer la instalación de un CMS para la web, generalmente el motor de base de datos que van a utilizar va a ser un motor de base de datos SQL, como MySQL, por ejemplo, en la gran mayoría. Para negocios, inteligencia de negocios, análisis de negocios, bodegas de datos, minería de texto, es necesario trabajar, o es muy pertinente trabajar bases de datos SQL para facilitar el consumo de la información y la identificación de patrones de datos. En el sector empresarial, siempre el software a la medida y el software empresarial utilizan por lo general bases de datos relacionales. Poseen características para mantener la información con una estructura consistente, y pues SQL es perfecto, es ideal para este tipo de tareas. En cuanto a las no SQL, como mencionaba, pues es para la web, para la parte, es pertinente utilizarla en redes sociales,
eh, ya que pues a partir de redes sociales fue que surgió la tecnología NoSQL. Eh, y pues mostrando su poder ante características de velocidad en la parte de procesamiento y obtener estadísticas. Para el desarrollo web eh, es más pertinente el uso de tecnologías en esta área. No estoy descartando SQL como tal, pues por la uniformidad de la información que se encuentra en Internet. Para el desarrollo móvil, en estos momentos las empresas están lidiando con el problema de Bring Your Own Device. Es un fenómeno social más que todo, por lo que la información que se recolecta siempre es diferente por más que uno desee estructurarla y mantenerla estática, porque pues los usuarios como tal están generando contenido y contenido aleatorio. No va a ser el contenido que genera un usuario X, no va a ser el mismo contenido que genera un usuario Y, o no va a tener la misma forma. Entonces en este caso pues la NoSQL prima un poco ante la SQL para el almacenamiento de este tipo de información. Para Big Data, la administración de grandes cantidades de información y su heterogeneidad pues hace que SQL sea el candidato perfecto para trabajar con Big Data. Porque pues Big Data está, al igual que como lo mencionaba en la parte de desarrollo móvil, está distribuido de una manera no convencional en el momento en que yo voy a hacer el análisis de la información. Entonces bases de datos no SQL como base de datos horizontal se presenta pues como una oportunidad para ello. Y cloud manejado por el tipo de modelo SOA o todo como un servicio, y todos los temas relacionados con la nube pueden adaptarse casi siempre a las necesidades de un cliente, que pues que pues bueno, el cliente siempre tiene necesidades heterogéneas. Entonces en cloud, y por el crecimiento de la información en la nube, y por la arquitectura basada en servicios que actualmente se maneja, se presenta SQL con su modelo, no SQL con su modelo como una oportunidad de, de mejora frente a las SQL. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Y espero poder acompañarlos en otra oportunidad.